no voy a ver detalles, ya tienen que hacerlo lo más conciso posible, pidiendo con todo respeto el tiempo. Hay que especificar acá que va a ser tantos minutos. Acá le falta eso. Ya. Hay que especificar qué tantos minutos va a ser. ¿Esta es una ficha de recolección de datos o es una encuesta? Ficha de recolección. Ahora es una ficha de recolección de datos. Ya, es diferente. Ya, una cosa es cuando vayamos a la entrevista y obtenemos la información de primera fuente. ¿Ya? En este caso, tú vas a revisar historias clínicas. Entonces vas a obtener fuente de segunda mano. Esa es fuente secundaria. Si no vas a entrevistar al paciente, si no vas a ver lo que un facultativo ha escrito en la historia clínica. Esa es la fuente secundaria. Sí, doctor. En ese caso, ya esta parte introductoria no tiene mucho que ver. O sea, esta parte introductoria se hace cuando vas a hacer encuestas. En las mismas vas a informarle, vas a presentarte, vas a decirle el objetivo de la encuesta, vas a decirle cuánto va a demorar la encuesta, qué tipo de preguntas se le va a hacer y vas a aclarar sobre todo que no vamos a recolectar datos personales, o sea, no queremos saber su DNI, su nombre, y se va a respetar en todo momento su privacidad. Y también aclarar otra cosa, que el rato que usted desee salirse de la encuesta en el momento que usted se siente incómoda por alguna pregunta, nos hace saber y es libre de terminar en ese momento la encuesta. Cuando tú haces eso, en el entrenamiento lo van a hacer aquellos que hagan encuesta, adquieres más confianza en la persona a encuestar. La persona encuestada ya no se siente obligada a responder de las preguntas, sino sabe que en cualquier momento se va a ir y por respeto y consideración te va a responder. Ya, eso lo que hablo ahorita es el ejemplo de una encuesta. Ahora, esta no es una encuesta. Esta es una ficha de recolección de datos. Entonces, como tal, tiene que tener solamente el nombre, la escuela y el título, no ficha de recolección de datos, nada más. Y eso vamos a poner aquí con todos los datos. Primero los datos generales. Edad. Esto no está bien que esté separado. Es solamente un solo espacio para la edad. Igual acá en sexo es un solo espacio. Acá parece que tuviera dos variables diferentes. Hay que quitar esta línea. Ya, doctor. Ya, lo mismo acá. Ya, peso, talla, lugar de residencia, grado de instrucción. Acá puedes mejorarlo colocando distrito. No pones dirección, distrito. Y si conoces bien Puerto Maldonado, de repente hasta puedes jepear la ubicación de tus casos para presentar un mapa de ya, doctor. Acá, por ejemplo, tienes esta pregunta. Esta no es la expresión final de la variable. En la expresión final de la variable, ¿te acuerdas lo que tenías? Era primaria, secundaria, técnico, universitario, ¿no es cierto? Acá tienen que figurar esas opciones para que tú simplemente pongas una X en donde corresponda. ¿Ya? Ahora, yo me pregunto, en la historia clínica, donde vas a buscar los datos, ¿encontrarás el grado de instrucción? ¿Qué tan frecuente será ese dato? Yo en lo particular, en toda mi experiencia profesional como asistencial, ha sido pues contadas veces con los dedos de la mano, 3 o 4 veces que he puesto y aclarado por algunas circunstancias en especial el grado de instrucción del paciente. Porque generalmente doctor, disculpe, no perdón, doctor, disculpe, en la anamnesis, en la historia clínica, ahí... ¿Está? Ahí, sí, doctor. Bueno, está bien, pero de todos modos hay que poner las opciones para que sea solamente para marcar con una X. ¿Ya? Fracaso terapéutico. Ya. Esta variable es la dependiente, es la más importante y es la que va al final.
¿ya? Después de datos generales, lo que vas a poner es las características o factores asociados del huésped, de las características clínicas, el tratamiento y finalmente ya la decisión, ¿no? Si ha cumplido el tratamiento, cumplió o no cumplió y ¿y cómo se va a determinar esto? O sea, no puede ser un sí, no. Acá, ¿qué es lo que faltaría? El criterio. Otra cosa, nos estamos confundiendo. En una encuesta, a ver, en una encuesta y en una ficha de recolección de datos. En la encuesta te hacen preguntas. ¿Por qué? Porque vas a hacerlo a través de una entrevista. Pues vas a estar frente a frente, cara a cara con el paciente y tú le vas a hacer preguntas respecto a un tema en particular. Esa es la encuesta. Por ejemplo, la encuesta a los que van a ser tus compañeras de calidad. La encuesta de ser cuál. Van a entrevistarse con las personas, los usuarios, y van a recolectar datos directamente de ellos. En el caso que estoy mostrando acá, es una ficha de recolección de datos. Y acá no hay preguntas. Por lo tanto, esto no va. No es una pregunta. Tampoco esto. Tampoco esto. Es una ficha de recolección. En este caso no vas a hacer preguntas. Vas a ver la historia y vas a anotar lo que encuentres. Por lo tanto, una corrección que tienes que hacer a ese instrumento es que en tu ficha de recolección de datos no hay preguntas, porque no hay a quien preguntar. ¿Está bien, Midwell? Sí, doctor. Doctor, quería hacerle una pregunta. Bueno, en cuanto a lo que es la pregunta del fracaso terapéutico, según Minsa, así lo está, o sea, así se está poniendo, ¿no? O si no, en este caso, ¿cómo se podría poner, doctor, ahí? El indicador. Definiendo. El indicador. Recuerda, una variable tiene definición conceptual. Después tiene tipo de variable es. ¿Ya? Tiene el dominio o dimensión. Tiene un indicador. Luego tiene una expresión final. Y finalmente tiene aparte del ítem, lo más importante es la definición operativa. Definición operativa. ¿Qué es lo que va aquí en la encuesta? La expresión final. Eso es lo que está aquí. En tu variable es fracaso terapéutico. Definición conceptual ya es aquella circunstancia en la cual la herida persiste por más de 2 meses, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sí, doctor. Por más de 2 meses después de tratamiento, etcétera. Esa es la definición conceptual. ¿Qué tipo de variable es? Es una variable nominal. ¿Cierto? No es numérica. No es cuantitativa, es una cualitativa. ¿Ya? ¿Qué dominio tiene o cuántos dominios tiene esa variable? ¿Cómo es que lo vas a determinar? ¿Y cuál es su indicador? ¿Cómo vas a saber que alguien tiene fracaso terapéutico? ¿Cómo vas a medir la variable? No puede ser un sí, no. No es tan simple. ¿Cómo vas a ¿Cómo saber? podría, un ejemplo, por favor, doctor?
Disculpe, por favor, en esa parte podría explicarme para poder ponerlo o ¿Cómo lo has puesto en enfocarlo tu de esa presentación, manera. en tu trabajo? ¿O no lo has puesto? ¿Cómo, doctor? Disculpe. ¿Cómo lo has puesto en tu operacionalización de las variables en el trabajo? ¿O no lo has puesto? Sí, sí, doctor. Está como, o sea, me basé en la definición del MINSA, doctor. Ya. Y ahí está, de acuerdo a la encuesta, o perdón, a la ficha de recolección. Ya listo. Aparte de la relación de la lesión, características de la lesión, ese fracaso terapéutico está relacionado con el tratamiento, propiamente dicho. ¿Ya? En todo caso, un ejemplo. Yo lo pondría así. ¿Cuál es la fecha de inicio de tratamiento? En una variable. Otra variable podría ser la fecha de término del tratamiento. Fecha inicial, fecha de término del tratamiento. Ahora, además de eso, necesito saber cuál ha sido el tamaño inicial de la herida. Necesito también saber cuál es el tamaño final de la herida. Estableciendo como final que es pues 2 semanas, ¿verdad? No, perdón, 2 meses. ¿Sí? Sí, 2 doctor. meses es. Sí, doctor. 2 meses de tratamiento. ¿Ya? Y eso tiene que ver también con probablemente la dosis, el peso, que es importante. Entonces, si el tratamiento, por ejemplo, empezó el 2 de febrero del 2022, terminó en teoría el 2 de abril del 2022. Aquí hay un periodo. Puede ser que algunos quieran demorar un poquito más, 2 días más, 3 días más, etcétera. Ahí puede haber variaciones, pero esto lo vamos a sacar exactamente. ¿Ya? Inicialmente vino con un diámetro de la herida de más o menos 5 centímetros. Se supone que 2 meses después, a esta fecha, el tamaño tiene que haber desaparecido. Tiene que haber ya el halo, no hay costra numular, ¿no? Entonces tendría que ser, no estoy muy seguro, eso tienes que verlo ya con el especialista, en este caso con el infectólogo. ¿Qué pasaría si sería 1 centímetro? ¿Está curado o no está curado? ¿Califica como fracaso o no califica como fracaso? Tú que has hecho la tesis. No califica, doctor. No califica. No califica como fracaso. O sea, ¿quiere decir que está bien eso? ¿Quiere decir que está bien? No, doctor. No, digo que sí, o sea, califica como fracaso, doctor. O hay Claro, una disminución en ese caso, ¿no? claro, hay una disminución, pero no se ha curado. No se ha curado. Hasta donde yo sé, fracaso es que la herida no cambia de tamaño, cambia muy poco, o por el contrario, incrementa su tamaño. Otra definición de fracaso es que pasado la semana, la aparente cicatrización, nuevamente rebrota. Ese punto, esa definición tiene que estar bien clara. Pero yo no voy a decir fracaso
sí o no. Es muy simple. Tengo que tener parámetros que me permitan determinar si primero cumplió el tratamiento, para llamarlo realmente fracaso. Y si es que las medidas, los estándares que yo lo declaré como curado se ha cumplido o no. Si no se cumplen estos parámetros, recién yo puedo poner que es fracaso. Recién ahí. Pero no directamente de la historia. O sea, no voy a encontrar el lugar que dice paciente fracaso. O a veces sí, pero este médico ha hecho un análisis. Ha dicho, si hemos puesto a tanta dosis, tantas veces, ha habido tantos días que no ha recibido la dosificación, se ha hecho corrección de su peso, etcétera. Tiene que haber algún motivo. Pero si aparentemente no hay ningún motivo y no ha curado la herida, entonces ese sí es un fracaso y podemos hablar ahí de resistencia incluso al tratamiento. Porque, ojo, tú has de saber esto más que yo en esa zona. La gente se trata con el estímulo-gluconato en el establecimiento, pero hay mucha gente y se mete en la inyección directamente en la herida. ¿Has visto esos casos? Sí, Que, sí, sí, doctor. y eso ¿dónde Sí. hacen? Los boticarios. Eso, o los técnicos trata esto de más así, no sé dónde consiguen el estímulo y le están inyectando intradérmico directamente en la herida. Y el tratamiento, uno de los motivos de los fracasos en el tratamiento es justamente eso, porque es una percepción inadecuada de la curación. El paciente se alegra porque la herida está cicatrizando, pero no está viendo eliminación del parásito. O sea, es una cicatriz, es una costra por encima nomás, por un momento. Si el paciente no culmina su tratamiento ideal endovenoso, esa costra se va a salir y vas a tener nuevamente la herida. Entonces, una de las variables también yo creo para controlar el sesgo es saber si es que ha habido inyección subcutánea del estivogluconato. Ya, doctor. Este sí, un sino y de repente, ¿cuántas veces? Porque si yo sí he visto bastante gente que se hace eso, porque no creen pues en el tratamiento, ¿no? O es muy doloroso, etcétera. Ya. Pero ya, bueno, en relación a tu pregunta, no es el fracaso, sino esta es la conclusión. Esta es la conclusión, no es una variable. Es como lo que estamos haciendo con ellos, ¿no? Satisfechos, insatisfechos. Esta es la conclusión. Pero esa conclusión, ¿en qué está basada? El puntaje es menor a 88 o mayor a 88. ¿Qué pensaría? Tú estás haciendo algo así como en la aplicación de que ellos, los de calidad, hubieran puesto en su encuesta la pregunta, encuesta donde él está satisfecho y su respuesta sería sí, no. Eso estás haciendo tú ahorita. Esta es la calificación, esta es la conclusión final. Pero este sí implica que ha tenido en la encuesta más de 88 puntos. Esos son sus indicadores. Y este no significa que ha tenido menos o igual de 88. En tu caso, el sí ha fracasado, ¿qué implica? Que la medida de la herida no ha llegado al cero o que el tratamiento pues ha sido más extenso de lo normal. No se debe haber un parámetro específico que te haga decir o calificar este sino, pero no queda así en la encuesta. Acá también el esquema completado, por ejemplo. Esa es otra variable. La dosis, cuánto ha sido, si estaba bien, adecuado o no. Porque tú vas a hacer, ojo, esto es la parte descriptiva del trabajo. Tú vas a tener el peso y vas a tener la dosis. Entonces vas a poder determinar si la dosis ha sido adecuadamente calculada para el peso del paciente.
Entonces vas a poder saber esa cosa adicional. Vas a tener la talla, entonces de repente el índice de masa corporal tiene que ver con la dosis y con el fracaso o no fracaso. Tiempo. Está bien, esto tienes que poner acá días. ¿Cuántos días? Todo tiene que estar en unidades. Esquema actual, acá tienes que poner las opciones. ¿Cuántos esquemas hay? ¿Cuántos esquemas hay? Doctor, en cuanto a lo que es MINSA, doctor, hay uno de primera línea y segunda línea. Ya, entonces acá tienes que poner eso. Unos paréntesis, así como esto, y le pones primera línea. Ya, doctor. Otro paréntesis, segunda línea. Entonces, solo que sea para marcar. Ya. Acá igual, en dosis tienes que poner la unidad. ¿En qué les están dando? Mililitros por peso, supongo, mililitros por kilogramo de peso, ¿no? Entonces, esa unidad tienes que ponerla acá. Mililitros por kilogramo de peso, solamente para que te quede un espacio para poner el número nada más. Igual acá, tiempo tiene que ser en días. Ya, doctor. Esto también, fíjate, esta es una calificación ya. Esta es una conclusión, no es una variable. Porque tu variable no va a ser pues si completó o no el esquema. Esta es una conclusión. ¿En base a qué es que tú determinas que el esquema ha sido completado o no? Porque vas a relacionar la variable de la dosis y el tiempo. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántas dosis ha aplicado? Entonces quiere decir que sí ha cumplido o que no ha cumplido. Pero ojo, eso ya implicaría tus criterios de inclusión no los estás respetando, porque claramente tú has puesto en tu criterio de inclusión aquellos pacientes que con esquema completo. ¿A quiénes vas a excluir? A los que no tienen esquema completo. ¿Recuerdas tus criterios de inclusión? Sí, doctor. Entonces, tu estudio pues va a los que se han completado el esquema. Entonces, esta pregunta y esta además, porque tus propios criterios ya la han eliminado. Pero está bien, con todas esas recomendaciones puedes mejorar el instrumento. Y cuando mejoremos el instrumento, lo que vamos a hacer es la validación. ¿Ya? Y la validación se hace de las fichas de recolección de datos a través de juicio de expertos. El juicio de expertos vamos a aplicar acá. ¿Y cuántos juicios de expertos necesitas? ¿Cuántas opiniones tú crees que son necesarias para determinar que tu instrumento está bien o mal elaborado? De 5 expertos, doctor. 5. Sí, normalmente son 4, pero no estaría mal 5. ¿Por qué? Tiene que haber un voto dirimente, necesariamente. Pero la recomendación es que sea realmente experto. No puede ser un amigo, no puede ser un cardiólogo, no te va a hacer esto en la vida, ¿no? Por más que sea tu pata. No puede hacer esto. Tiene que ser un infectólogo, necesariamente. O de repente la enfermera o el médico que esté encargado de la estrategia de Leishmania. Personas que mucho del vamos a aceptar sus opiniones. Y una vez que otorgan sus opiniones en un cuadernillo que vas a tú entregar con las instrucciones de cómo es que se llena todo eso, vas a aplicar un insumo fácil de identificar, pregunta por pregunta o tema por tema. Eso ya lo vamos a desarrollar en la siguiente clase, pero acá les voy a mandar un videito para que ustedes también tengan ese dato. A ver dónde le he puesto. Está bien, doctor. Muchas gracias. Ya, aquí está. Se llama
Lean esto, por favor, para la siguiente clase. Validez por juicio de expertos utilizando el DPP, que es el punto medio. Es bastante sencillo, ¿ya? Acá tienes los ítems de las preguntas. ¿Ya? Estos son los ítems. En este caso, este cuestionario tiene más o menos 9 preguntas, ¿ya? Aquí están los expertos. Cada uno de ellos. En este caso son 4. El experto A, experto B, experto C, experto D. En una escala de Likert del 1 al 5, le pides que cada uno le dé una puntuación a tu pregunta. El experto A, de tus 9 preguntas, ha puesto estos puntajes. 4 a 2 de ellas y al resto 5. El experto B ha considerado que la pregunta 1, por ejemplo, es 4. El puntaje no mereces un 5. Hay algo que no está bien, que no le ha gustado a él. O no está de acuerdo con eso. Experto C, su opinión. Experto D, su opinión. Entonces, cada uno tiene su opinión. ¿Ya? Enseguida, lo que se hace es calcular el promedio. Se suman los 4 puntajes por pregunta de los 4 expertos, o en este caso 5, como vamos a tener nosotros, y se les divide entre ese número de expertos. Y tienes un promedio. Un promedio para cada pregunta. Un promedio para cada pregunta. ¿En qué consiste la metodología de la distancia al punto medio? Como su nombre le indica, es la escala, el valor que hay entre el punto máximo y la mitad o promedio. Y se aplica esta sencilla fórmula, ¿ya? DPP, distancia del punto medio, es la raíz cuadrada de las diferencias cuadráticas de cada una de las preguntas. Por ejemplo, para la pregunta 1, X menos Y1. ¿Qué es X? Es el valor máximo conseguido por la pregunta. Aquí, ¿cuál es el valor máximo en estos 4 expertos para la pregunta 1? 5, es el que más te ha puesto. Los otros te han puesto 4. Entonces, X es 5. ¿Ya? Y a ese 5 le restas el promedio. ¿Cuál es el promedio? 4.25. Vamos a hacer un ejercicio en la siguiente clase, no se preocupe. Ahora solamente el concepto les estoy explicando. ¿Ya? Y a esa diferencia, 5 menos 4.25, le elevas al cuadrado. Y le sumas el siguiente par. Acá, ¿cuál es el máximo? 5. 5 también. Pero a 5 ya no le vas a restar 4.25 como la anterior, sino vas a restarle ahora 4.75, que es el promedio. Y así, las 9 preguntas. En casi todos, el valor máximo ha sido 5, pero los promedios cambian. Finalmente, te sale todo esto. El DPP de la distancia del punto medio es 5 menos el promedio en la pregunta 1 al cuadrado. 5 menos el promedio de la pregunta 2. 5 menos el promedio de la pregunta 3. Y así hasta 5 menos el promedio de la pregunta 9. Se suma algebraicamente todo esto y se le saca la raíz. Para este ejemplo es 1.58. ¿Qué significa 1.58? Primero, que si el DPP o la distancia al punto medio es 0, quiere decir que todo es perfecto. Tanto el promedio como los valores máximos son los ideales. Es un instrumento muy bien trabajado, validado por expertos. Eso te va a decir que el DPP está muy cercano a 0. Entonces, adecuación total con lo que se pretende medir. Por consiguiente, puede ser aplicado. El instrumento posee un indicador para obtener información. Cuanto más te aproximes a 0, ¿sí? Cuanto más te alejes del 0, pues habrá pues una variación o cosas que se deben de corregir.
Eso ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, middleware. Doctor. Si presentamos este instrumento tal y como está a tus expertos, ellos así como yo, ahora, yo sin ser experto, ojo, en este tema, pero en nociones lógicas ya te he hecho cuántas observaciones más o menos. ¿Ya? Si tú presentas este instrumento tal cual está a los menos de los jurados, o bueno, perdón, a los expertos, cada uno de ellos te va a hacer otras 20 o calculo unas observaciones. Y muchas de ellas las que yo te he hecho. Entonces, tu DPP, ¿cómo crees que va a salir? Doctor, va a estar ahí encima de bastante, doctor. Bastante alto, ¿no es cierto? Bastante alto. Entonces, la recomendación que siempre les hago es, no nos confiemos. Antes de enviar y mandarme a la piscina con la probabilidad de que me ahogue, mejor pues tomo unas clasecitas, ¿no? De cómo nadar. Y esas clasecitas son, le pregunto a mis compañeros, por ejemplo, los familiares y los compañeros, sobre todo los compañeros, no tanto familiares, los compañeros de trabajo de la tesis o de la universidad, pueden chequear tu instrumento entre ustedes. Entonces, más ya me has dado una idea, vamos a hacer eso. Ya vas a entregarle este instrumento a tus compañeros de la clase y todos van a hacer aportes a ese instrumento. Cómo es que debería mejorarse, qué debería sacarse, qué debería agregarse, etcétera, etcétera. Vas a tener un instrumento mejorado por tus compañeros, en tu grupo al menos, en tu grupo. Con esas observaciones que te hagan tus compañeros, es que recién vas a armar un instrumento mejorado, un instrumento trabajado, y ese recién se va a poner a disposición de los expertos. ¿Les parece? Está bien, doctor. Muchas gracias. Bacán. Bacán, bacán. Muy buen ejemplo. Lo positivo acá es que tienes bastantes variables ya identificadas y el modo estructurado en que lo has hecho. Bacán. Así tiene que ser una ficha de recolección de datos. Una hoja. Una o dos a lo mucho. Ya. Ahora ya hay que estar también trabajando lo del cronograma y el presupuesto, chicos. ¿Ya? Les voy a dar solamente un ejemplo. Por ejemplo, este es un presupuesto que hice un cálculo para un proyecto. Descripción de sus necesidades, todo lo que necesitan comprar, adquirir, alquilar, etcétera, etcétera. Diferenciándolo por categorías. Hay equipos, insumos, hay gastos operativos, hay gastos de personal, gastos de investigación, contratos, etcétera. Dependen los diferentes hospitales. Vas a hacer hospital regional, hospital Lorena, puedes hacer eso. O depende del distrito que vas a hacer un estudio de repente poblacional. En el caso de Karen, por ejemplo, de acuerdo a la población o a su tamaño de muestra, van a necesitar más fichas o más insumos de algo en algún distrito. Probablemente en San Aceves y Cusco necesiten mucho más que en Huanchac y Santiago. Un total, ¿sí? Cantidades por costos referenciales, unitarios. Y ahí tienes el costo total del proyecto. Sí, yo he hecho con escalas de mínimos y máximos para pedir el dinero, el presupuesto en algún momento, ¿no? Pero ustedes basta con que tengan el total. Esto ya van avanzando, por favor. Cada uno de ustedes ya debe estar teniéndolo. Y el cronograma, les voy a enseñar a hacer el diagrama de Gantt en la siguiente clase. Bueno, chicos, nos vemos el día jueves. Aváncenlo, por favor. Voy a ir revisando sus instrumentos. Y el jueves ya lo chequeamos, ya no con instrumento como ahora, sino de frente al Excel interactivo. Doctor. ¿Sí? Doctor. Sí. Doctor, buenas noches. Un favor, doctor.
poder enviar. Le escribí un mensaje en comentarios para que me pueda aceptar. No sé, yo que sí necesito sí o sí el punto, doctor, y lo he hecho todo mi instrumento. Por favor, doctor. Karen, de los 30, ¿cuántos han enviado? 33 Eh, nomás, creo. Tres, doctor, y dos compañeros me han dicho. Aaron, sí. yo me hice vencer. ¿Y dónde he puesto eso? Era 33, doctor. No es cierto, 33. Sí, pues solamente 33 han enviado. Y yo entiendo que los que no han ingresado, de estos, faltaba, Karen, que me aclares quiénes ya no van a continuar con el curso. ¿Ya tienes ese dato? Todavía no. Doctor, bueno, hay gente, por ejemplo, dos compañeras, que es Noelí Necochea y Solís, la compañera que tenía problemas de salud. Sí. Ella, de por sí, creo que es sobreentendido que no están ya llevando el curso porque no han hecho la segunda entrega. Pero los demás no me han confirmado. Ya les que me mencionen si es que van a dispensar el curso, pero todavía no me han confirmado. Ya, ok. Como esta es una calificación adicional. O sea, yo siempre voy a hacer la calificación con el instrumento y la rúbrica que ustedes ya conocen. Esta tarea que hemos dado del instrumento es un punto adicional. Los que han entregado la ficha, pues lo tienen. Ahora hay que ver qué ficha han entregado, ¿no? Porque se les ha pedido los PDFs, el Word, eso hay que revisar. Debe depender que el punto sea completo o esté reducido. Pero al dar la oportunidad de mejora, es como su nombre lo indica, es una oportunidad. Quien lo aprovecha, bacán. Quien no, no. Ya, en ese sentido, amigo que me ha preguntado, disculpa, no alcanzo a escuchar tu nombre. Aaron, doctor. Aros. Perdóname, pero sería una falta de respeto que considere tu trabajo y no el de los demás. Que probablemente la molestia puede de hacerlo, no en el tiempo previsto. Lo que sí te puedo adelantar es que no va a ser la única tarea. Voy a otorgar puntos adicionales por otras cosas más. Así que tranquilo y estate al tanto de los puntos que adicionemos, ¿sí? Doctor, disculpe, pero, o sea, ¿podemos subir la tarea así que no nos ponga el punto para que también lo revise? Siento mal. Por favor. Tendríamos que crear otra tarea. Ya no creo que sea conveniente. Lo que sí podemos hacer y les conviene es que con Karen prioricemos sus trabajos para poder revisarlos. Ya, por ejemplo, el instrumento de Arams en la siguiente clase lo vamos a chequear. Prepáralo bien, por favor. Gracias, doctor. Comentarios, ¿sí? Gracias, doctor. Ya. Ya, a ver, pásamelo de una vez. ¿Cómo te llamas? Wilka García Ramos Puelles Sánchez. Ya, también es cuestionario, pero no validado. La clave del cuestionario, les voy recordando, es que lo que lee acá tiene que estar tal cual en la operacionalización de las variables. Eso es lo que yo voy a revisar. Si tú en tu tabla de operacionalización tienes el nivel académico de otra manera y acá lo tienes de otra forma, ya es punto menos. Sí, para eso estamos haciendo la operacionalización. O sea, cada acápite que desarrollamos en el curso tiene su razón de ser, tiene su objetivo y no les exigiría de ese modo si no lo vamos a utilizar. Tal cual está acá, por favor, tiene que estar en tu matriz de operacionalización de variables.
Ya, bacán. Entonces, factores asociados a la transmisión de la leishmania en Quellón, provincia de la Convención 2018-21. Listo. Esta información. Esta es una ficha de recolección de datos. No es un cuestionario. Un cuestionario es sinónimo de encuesta. Y no vas a encuestar. O sí vas a encuestar. ¿Vas a encuestar? Ah, perfecto. Ah, bacán, bacán. Entonces tú vas a tener dos instrumentos. ¿Sí? O también en este mismo instrumento de encuesta, puedes poner en la parte final lo que me estás diciendo. También puedes hacer eso. Ya, vale, vamos a ver. Entonces, si es una encuesta, lo primero que hay que observar es que aquí tienen que salir las instrucciones. Instrucciones y recomendaciones iniciales. Eso es lo primero que tienes que iniciales. Lo primero que tienes que tener. ¿Qué significa eso? Acá tienes que decir cuántas preguntas son. Tienes que aclararle cuánto tiempo te vas a demorar. Tienes que presentarte adecuadamente, aclararle y especificarle que sus datos no van a ser compartidos con nadie. Se va a respetar su privacidad. Es una encuesta anónima. Y a ver, acá hay un detalle también ético, ¿no? Porque tú vas a pedirles nombres, porque necesitas buscar su historia clínica. Te dices, vamos a buscar tu historia clínica en todo caso. Usamos tu nombre, pero no vamos a utilizar en ningún momento tu nombre en el trabajo, en la identificación, en la base de datos, en la publicación, si es que llega a hacerse. O sea, hay que hacerle sentir al paciente o al encuestado que sus derechos los estamos respetando. Que él, al aceptar, nos está, pues, no solamente ayudando a nosotros, sino a la población, ¿no? Para poder identificar. Acá tienes que poner el objetivo, eso me faltaba. Aquí tiene que estar claramente el objetivo de la investigación. Nosotros hacemos el siguiente trabajo con el objetivo de bla, 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 bla. En un estudio de la universidad particular, estamos siendo asesorados y queremos su colaboración. Más o menos demorará unos 7 a 8 minutos y puede retirarse en el momento que usted así lo desee. Pides la autorización y si la obtienes, listo, vamos al siguiente. Ya, esto es un poquito más para poder identificar su historia clínica. Entonces, sería bueno que si lo tiene, de una vez ponga la historia clínica. Ya, y esta es la ficha de encuesta. Listo. Factores sociodemográficos. Este dato sería datos generales, pero si es una tesis de factores nada más, perfecto, ya, solo así lo dejamos, no hay problema. Edad. En todas tus variables pones esto. ¿Ya? El objetivo es que en cualquier momento o lo más rápido posible, nosotros pongamos una X. Eso se hace eso. Lo mismo acá. En todos tiene que haber el paréntesis, el espacio. O también puedes hacerle un cuadro de ti. Ya. Y esto tiene que estar en orden. Dio, a ver, Tati, ¿cuál es tu nombre? Perdóname. Mariluz. Pregunta, ¿está ordenado?
Ajá. ¿Cómo va a estar ordenado? No está ordenado para nada. ¿Quién tiene mayor nivel académico? ¿El que tiene primaria completa o el que tiene primaria incompleta? ¿Quién tiene mayor nivel? Claro, acá tiene que ir incompleto y acá es completo. Acá es incompleto y acá es completo. Si estás haciendo incompleto, completo con primaria y secundaria, por ejemplo, te toca un estudiante de la universidad. ¿Qué le vas a decirle? ¿Dónde vas a marcar? Estás haciendo incompleto y completo también acá. Técnico superior, incompleto y técnico superior, completo. Lo mismo acá. Eso sería universitario. Universitario en curso o incompleto. Ustedes son universitarios incompletos. Estamos hablando de su nivel académico, porque todavía no se han graduado. Cuando tengan su título, aunque no se ve un poquito feo, pero bueno, es así, ¿no? Culminado en todo caso, no es completo. Nivel académico, universitaria, culminada puede ser. Etcétera, pero tiene que tener un orden. ¿De acuerdo? Igual acá. ¿Hay un orden? ¿Qué me dices? ¿Está ordenada o no? No, no es cierto. Ya sabes cuál es la corrección. Esto va acá arriba. No, bueno, perdón, entre soltero y casado. Soltero es el primero, conviviente es el segundo, casado es el tercero. Después de casado recién viene que te divorcias o enviudeces. Viste el orden, te falta ahí. Factores de exposición, igualito acá los paréntesis. Ya, siempre deja un espacio para otro. Es posible que alguien te diga que es ganadero, ¿no? Y no tienes esa opción. Entonces, pones otro y le dejas unos puntitos. Para alguna profesión que no has considerado, tal vez. No lo sé. De exposición, ¿dónde está ubicada la vivienda? Conglomerada variable. Tiene que tener el instructivo. ¿A qué se le denomina casa dispersa? Ubicación dispersa. Ubicación conglomerada o área urbana. Tiene que estar específico en tu instructivo. ¿Y eso de dónde vas a sacarlo? ¿De qué parte de la operacionalización de variables vas a sacarlo? ¿De la definición? ¿Qué? ¿Qué apellido? Hay dos definiciones en la matriz. ¿De cuál vas a sacarlo? Exacto, exacto. No es la conceptual, es otra cosa. Y por ejemplo, acá ya esta pregunta está para mí mal planteada. Porque si vas a poner como una opción área urbana, tiene que haber la otra opción que dice área rural.
Esto ya tendría que ser otra variable que dice que la casa está en un área dispersa o está en un conglomerado. Pero área es urbana y rural. En otra opción, claro, ¿no? Entonces esa variable tenemos que corregir. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda? Les he dicho que no clasifiquemos. Está mal clasificar. ¿Qué tienes que poner acá? Listo. El número. Número. Ya después nosotros diremos si es un mayor número de 3, de 4, mayor a 5 y mayor riesgo, qué sé yo. Necesitamos el dato numérico. Siempre el dato numérico. Ya, igual esto, ustedes, algunas ciertas actividades. Ya, sí, podría ser. Sí, sí, claro, con todo, con todo. Igual acá, ¿cuántas habitaciones? El número nos interesa. El número de habitaciones. ¿Qué tipo de vivienda? El piso. Bueno, tierra, madera, cemento. Allá en que uno ya tienen todos mayólica. Puedes incrementar esa opción. ¿Qué tipo de pared? Yo digo, ¿tendrá algo que ver con la transmisión de leishmania? ¿Qué? Ya. Sí, podría ser, podría ser. Cuando había bartonelosis en la zona de Maranura, importaba mucho que las casas no fueran de adobe. La construcción o el tipo de pared hacía que los mosquitos hagan su vivienda en esos lugares. ¿No? En este caso, un poco difícil, pero bueno, puede considerarse. Un experto te puede ayudar más que yo. ¿Alguna conducta medida realizar actividades al agua al aire libre? Esto ya es una cuestión actitudinal, ¿no es cierto? Ya. Eso en otro acápite, en otro, ¿cómo dicen? En otro espacio. Ya, solamente todas son las preguntas de actitud. Ahí sí puede ser abierto o preguntas cerradas, eso depende del investigador. Igual esto, ¿cuántos años tiene? El número. Ya. Servicios básicos, agua potable, para poner sí, ¿no? Otra forma es así, ¿ya? Porque puede malinterpretarse que no has marcado. Otra forma es así. Agua sí no, desagüe sí no, luz sí no. El importante, a mí me parece, y te sugiero poner el tipo de red. Si es red pública, si es privada, si es tanque, si el agua la acarrea, si es por pozo, si es entubada. Ese dato sí es importante en esta enfermedad. Igual el desagüe, ¿no? Si es con alcantarillado público o es un silo, le dicen, ¿no? Un silo al hueco que hacen en la tierra y que lo tapan con cal. Es posible que tengamos esa allá. Eso también es un dato importante. En el área de servicio, cerca de tu casa, sí, más o menos esto. En metros, es posible que no te lo entienda. Te sugiero poner en minutos de caminata. ¿A cuánto? ¿A cuánto está tu chacra? ¿Cuánto te demoras? ¿Vas a pie? ¿Vas en carro? Etcétera. Ya tienes una referencia. Perfecto, sí, algunas cositas más que ajustar, el orden.
cosas de estructura más que nada. Y algunos datos que sí son importantes profundizar. La actividad económica, por ejemplo, no veo acá. ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cuál es tu trabajo? Ocupación, algo muy importante. ¿Y esto qué es? Ella. Ya estos datitos de la lesión puedes meterlo en la parte clínica, ¿no? Por ejemplo, hay un datito importante que yo he visto, veo bastante en esa zona, que a los niñitos les pica en la carita. Tienen lesiones en la cara. En cambio, los adultos es más en las extremidades. Otra cosa importante es que si duermen en su chakra, una pregunta que no debes olvidar. Si pernoctan en su chakra. Otra, si usan uno mosquitero. Otra es, no sé si utilizarán o no repelente. Es su tipo de ropa con la que van. Van con polos manga corta, manga larga. Probablemente manga corta, ¿no? O sea, ese tipo de cositas tienen que mejorar, pero es un buen intento. La misma recomendación que Midward, ¿no? O sea, antes de pasarlo a juicio de expertos, tienes que hacer mejoras sustanciales. No quisiera que ya tu jurado, tu experto te observe, pues todo lo que yo te estoy observando, ¿no? O sea, ya no estaría bien. Pero buen trabajo, buen avance, felicitaciones. Listo, chicos. Ahora sí me voy a hacer mis clases. Nos vemos el día jueves. Cuídense mucho.